Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Damos inicio a Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 5, Cesarea. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases que Jesús de Nazaret nos ofrece en cada uno de los libros Caballo de Troya. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El diario, 5ª parte. Y Pedro, reclamando calma, les hizo ver que solo había un camino: imitar al resucitado. Este, en la opinión de Jasón, fue el único error del magnífico y entregado orador. Ahí nacería la futura religión cristiana. En aquel sábado 29 de abril del año 30, en la remota playa de Saidán, y siendo casi las 16 horas, fue plantada la semilla de una iglesia que olvidó el fondo en beneficio de la forma. Tras 50 minutos de discurso con un público embelesado y rendido, Simón Pedro cerró la alocución con un audaz acto de fe. Y afirmamos que Jesús de Nazaret no está muerto. Y declaramos que se ha levantado de la tumba. Y proclamamos que le hemos visto y hemos hablado con él. Y de pronto, finalizado el discurso, cuando el discípulo, en mitad de un respetuoso silencio, se disponía a saltar de la lancha, sucedió algo que obviamente nadie esperaba. Las gentes atónitas no reaccionaron. El viento cesó, lo hizo bruscamente. Eran más o menos las 4 de la tarde. Todo era un inmenso y antinatural silencio. Jasón dejó de oír el golpeteo del llan. Las risas y chapoteos de los niños se extinguieron y también el lejano manicomio de las gaviotas. Sin embargo, el oleaje batía la costa. ¿Qué estaba pasando? Y en aquel atronador silencio, en el centro de la barca, una alta figura, a poco más de 5 metros, se erguía el añorado rabí. Vestía su larga túnica blanca, sin manto, con los brazos desmayados a lo largo del cuerpo. Jasón no sabe qué fue lo que más le sobrecogió: la presencia del resucitado o aquel indefinible e incomprensible silencio que lo envolvía y los envolvía. Abriendo el maestro los finos labios, con su templada y vigorosa y acariciante voz, dijo: «Que la paz sea con vosotros». Se produjo una brevísima pausa. Fue desconcertante. Sus palabras sonaron perfectas. «Mi paz os dejo». E instantáneamente dejaron de verle. Sencillamente se volatizó, desapareció. Todo recuperó la normalidad. El viento arremetió contra las espigadas llamas, humillándolas, y el llan despertó con sus habituales sonidos. Era la tercera aparición en Galilea, muy breve, inferior quizá a los 10 segundos, pero clara y rotunda. Ninguno de los evangelistas habla de ella. Del 4 al 14 de mayo. Según las informaciones de Eliseo y Jasón, durante los 4 años de vida pública, Jesús de Nazaret se movió intensamente por el territorio de Israel y regiones colindantes. Fue en el transcurso de unas reposadas conversaciones con Zebedeo padre cuando surgió la sorpresa. El maestro, antes de emprender la vida de predicación, había ocupado una larga temporada en viajar fuera de Palestina, intentando afinar la fecha del comienzo de dicha vida pública. Jasón dijo sus dudas. Los íntimos de Jesús no terminaban de coincidir. Unos hablaban del bautismo en el Jordán, otros aseguraban que el arranque de su ministerio tuvo lugar a partir del milagro de Caná. Y ante el desconcierto de Jasón, el anciano rechazó todas las versiones. Ni el Jordán, ni las bodas de Caná. Solo yo tuve el privilegio de conocer la verdad.
María y mi hijo Juan saben algo, es cierto, pero la totalidad de lo ocurrido en esos años obra únicamente en mi poder. Y fue así, buscando un simple dato, como Jasón fue a descubrir todo un tesoro planeado por el destino. ¿Quién sabe? Ahora está muerto, argumentó el Zebedeo padre, liberándose de la palabra dada al rabí. Le prometí silencio mientras viviera. Querido amigo, en atención a tu amor por el Maestro y a esa importante misión que dices cumplir, siempre y cuando me jures por la memoria del propio Jesús que nada de lo que voy a revelarte será conocido por sus discípulos. Ellos probablemente no entenderían, añadió con desaliento. Tú, en cambio, sí comprenderás el sentido de aquella aventura. Y destapando un viejo arcón, le mostró una veintena de gruesos rollos confeccionados también en papiro y escritos de su puño y letra. Según Zebedeo, fue el maestro quien rogó que lo ayudara en la redacción de aquella apasionante etapa, y el anciano lo hizo al dictado, y durante 3 meses, en el más absoluto secreto, el Hijo del Hombre relató cronológica y minuciosamente cuanto vio, experimentó y dijo en algo más de 3 años, concretamente desde marzo del 22 a julio del 25. Verdaderamente, aquellos 3 años sí podían recibir el calificativo de ocultos, los únicos en toda la existencia humana del rabí que fueron intencionadamente preservados, según rezaba en aquellos rollos. El Hijo del Hombre estrenó la divinidad y su intensa actividad como mensajero del Padre bastante antes de lo sabido y divulgado. Los evangelistas no entendieron, no se aproximaron siquiera a lo que fue la definitiva toma de conciencia por parte de Jesús de su divinidad. Mezclaron y confundieron escenarios, palabras y sucesos. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, jamás fue tentado como nos pintan los textos sagrados. El rigor y minuciosidad de Jesús de Nazaret en dicho relato permitió fijar con pulcritud día, mes y año, dice Jasón. Y una vez más, Jasón tuvo que inclinarse ante las extrañas artes del destino. En otro momento, el mayor se entrevista con Poncio y mientras hablaba con Procla, la esposa de Poncio, Jasón se da cuenta, ella misma en más de una ocasión acudió en secreto a las multitudinarias reuniones escuchando la palabra del Galileo. Ella le cuenta a Jasón una ensoñación que tuvo. Y de pronto, dice Claudia, me vi en un lugar que no supe identificar. En el sueño se oían voces, entonces lo vi. Era un hombre alto, muy alto. Permanecía de pie sobre un enorme montón de calaveras humanas, pero aquellos cráneos tenían ojos y se movían sin cesar, mirando en todas direcciones. El hombre vestía una larga túnica blanca y mostraba las manos atadas por delante. Traté de identificarlo, dice ella, pero no fue posible. Tenía la cabeza inclinada sobre el pecho y el largo cabello le tapaba el rostro. Sí, recuerdo que lloraba, y lo hacía serena y silenciosamente, pero aquellas lágrimas, las lágrimas, estimado amigo, resbalaban por la barba, pero en lugar de caer, subían, no sé cómo explicar, subían, volaban, un llanto que volaba. Y las gotas limpias y transparentes escapaban como dardos hacia aquel terrible y amenazador cielo. Y cuando la última lágrima fue a reunirse con la última estrella, se escuchó un gran trueno, y el vocerío enmudeció, y todo fue silencio. Las calaveras cerraron los ojos. El gran firmamento rojo comenzó a girar sobre sí mismo. Entonces, aquel hombre levantó la cabeza. Era el predicador, era el rabí de Galilea, y mirando al gran disco abrió los ojos y gritó algo, pero solo acerté a distinguir una palabra: Abba. El sol se detuvo, era tan grande que cubría el cielo.
Las calaveras abrieron de nuevo los ojos, los gritos arreciaron. Entonces entendí lo que clamaban. No eres amigo del César. El sol se tiñó de sangre, y aquella sangre como una ola cayó sobre nosotros, y todo fue sangre. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Cuando me creía muerta, desperté, sudaba, el corazón saltaba en el pecho. Luego, dijo ella, refiriéndose a Poncio, en cuanto a la ejecución de Jesús, vencido por aquellas ratas, no me escuchó. Y como sabes, el rabí fue ejecutado ese mismo día. Cuando el sol oscureció, vi cumplido mi sueño, y supe que Poncio se había equivocado, y él también lo supo. Jasón le rogó que se explicara con mayor precisión. Lo que nadie sabe, confesó sin ocultar cierta satisfacción, es que, aterrorizado por el suceso, vomitó de miedo y tuvo que encamarse. Fue así, gracias al destino y a su generosidad, como Jasón tuvo puntual conocimiento de otros asuntos relacionados con Jesús de Nazaret. Para cuando él regresó a la cuna, allí con Eliseo preparaban el tercer salto. Luego Jasón fue a la casa, llevaba un caballo y mencionó llamar Poseidón al caballo. Allí el jovencito regresó junto a Jasón. ¿Por qué Poseidón? Jasón le explicó que el nombre lo había tomado de un dios, y el niño, el que un día sería el evangelista Marcos, sometió a Jasón a un implacable interrogatorio. ¿El dios de los terremotos? ¿Por eso los caballos hacen tanto ruido al galopar? Y se cuenta, dijo Jasón, que ese dios griego creó al caballo con un solo golpe de su tridente. Poseidón estableció su morada en las profundidades del mar. La esposa de Poseidón, ¿sabes cómo la conquistó? Ella, hija de Océano, rechazó a Poseidón, se escondió, pero el dios envió a un delfín para que la localizara y finalmente la llevó ante el dueño de los mares. Poseidón recompensó al fiel mensajero convirtiéndolo en sol, 6 horas y 30 minutos. Y entre la penumbra, cuando Jasón se encontraba a 2 pasos de la puerta de doble hoja, apareció aquel hombre. ¿Apareció? ¿Entró? ¿Estaba allí? Imposible saberlo. El mayor casi tropezó con él. No lo convertí en sol, le dijo en voz baja. Poseidón lo transformó en una estrella. La bandeja que había tomado Jasón en sus manos se resbaló entre sus dedos, cayendo con estrépito sobre el piso. Y el hombre, sonriendo, se inclinó, recogió la pieza y susurró: «Tampoco es para tanto». Se dirigió al centro de la sala. A las espaldas de Jasón sonó un grito y la segunda bandeja corrió la misma suerte. Murmullos, pasos precipitados, 1 o 2 sofás que caen y al fin un nombre: «Maestro». El maestro dirigió la mano derecha hacia las mujeres y la izquierda hacia Jasón. Aquel sería un beso que él jamás olvidaría. «Que la paz sea con vosotros». La voz grave y potente adoptó un tono serio pero igualmente cálido y familiar. «Os pedí que permanecierais aquí, en Jerusalén, hasta mi ascensión junto al Padre, y os dije que enviaría al Espíritu de la verdad, que pronto será derramado sobre toda carne y que os conferirá el poder de lo alto». Simón, el zelota, preguntó: «Entonces, maestro, ¿restablecerás el reino? ¿Veremos la gloria de Dios manifestarse en el mundo?» Simón, todavía te aferras a tus viejas ideas sobre el Mesías judío y el reino material. Y la sonrisa de Pedro fue desvaneciéndose. «No te preocupes», le alentó. «Recibirás poder espiritual cuando el Espíritu haya descendido sobre ti». El maestro, alzando los brazos ligeramente, abrió las manos e intentó despabilar a los equivocados galileos. Su voz vibró: «Después marcharéis por todo el mundo predicando esta buena noticia del reino. Así como el Padre me envió, así os envío yo ahora. Deseo que os améis y que tengáis confianza los unos en los otros. ¿No habéis leído en las Escrituras: no es bueno que el hombre esté solo? Ningún hombre vive para sí mismo.
todo aquel que quiera tener amigos deberá mostrarse amistoso. ¿Acaso no os envía a enseñar de dos en dos con el fin de que no os sintierais solos y de que no cayerais en los errores y sufrimientos que provoca la soledad? También sabéis que durante mi encarnación no me permití estar a solas por largos periodos. Desde el principio tuve siempre a mi lado a 2 o 3 de vosotros, incluso cuando hablaba con el Padre. Confiad. Esto es hoy mucho más necesario porque vais a quedar solos. La hora ha llegado. Estoy a punto de regresar cerca del Padre. Jasón cayó en la cuenta. Aquella era la última presencia de Jesús de Nazaret entre los suyos, la mal llamada ascensión. Indicó que lo siguieran. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Una vez más, fueron las mujeres las que tiraron de aquel pelotón de perplejos hombres. 7 horas. Salieron a la carrera tras los pasos de María y Rode. Jasón esta vez no renegó de los evangelistas. Después los sacó hacia Betania. El maestro en cabeza caminaba con sus características grandes zancadas. Parecía tener prisa. Era evidente que Jesús de Nazaret, al escoger aquel camino de cabras, pretendía distanciarse de los viajeros y felaz que llenaban en esos momentos la ruta más cómoda, la que conducía a la hacienda de Lázaro. Lucas una vez más fue mal informado. Jasón se mantuvo a una discreta y prudencial distancia. Jesús dio unos pasos y se asomó a la ladera, contemplando la ciudad. Regresando junto a los suyos, se dispuso a hablarles. Os he pedido que permanecierais en Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto. Ahora estoy a punto de despedirme de vosotros y ascender junto al Padre. Y pronto, muy pronto, enviaremos al Espíritu de la verdad a este mundo donde he vivido. Y cuando Él llegue, difundiréis el Evangelio del reino. Primero en Jerusalén, después por todo el mundo. Y repitió, traspasando a Jasón por todo el mundo. En ese instante Jasón lo supo. Aquella mirada de halcón le abrió el alma. Mensaje recibido. Amad a los hombres con el mismo amor con que os he amado, y servid a vuestros semejantes como yo os he servido. Servidlos con el ejemplo y enseñad a los hombres con los frutos espirituales de vuestra vida. Enseñadles la gran verdad, incitadlos a creer que el hombre es un hijo de Dios, un hijo de Dios. El hombre es un hijo de Dios y todos, por tanto, sois hermanos. Recordad todo cuanto os he enseñado y la vida que he vivido entre vosotros. Mi amor os cubrirá. Hasta muy pronto. Mi espíritu y mi paz reinarán sobre vosotros. Y alzando los brazos gritó, adiós, y súbitamente desapareció. Y lo hizo en un impecable silencio. Podían ser las 7:50. Jasón retornó a la ciudad. Tenía una intensa emoción. Cabalgó sin descanso. Hasta muy pronto. Sí, era la señal. Y al verlo, Eliseo lo supo. Había llegado el momento de la gran aventura, el tercer salto en el tiempo. El maestro los esperaba. Su amor los cubriría. Hey, amigos, este ha sido el resumen final de Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 5, Cesarea. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. Hey, de corazón, bendiciones.